Bueno, vamos a ver unas nociones básicas de trigonometría, a ver si se nos queda claro de una vez por todas estos conceptos. La trigonometría es una parte de las matemáticas que trata de averiguar las relaciones que hay entre los lados de un triángulo y sus ángulos, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en este triángulo de aquí tenemos marcado un ángulo, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿vale? O sea que este ángulo de aquí, perdón, este ángulo de aquí es un ángulo de 90 grados. Este ángulo podemos llamarlo alfa y este ángulo podemos llamarlo beta. Bueno, y los lados de un triángulo son sus dos catetos y la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado mayor, esta sería la hipotenusa, y este sería pues un cateto y este sería otro cateto. Eh, en clase hablamos de cateto contiguo y cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto contiguo y cuál es el cateto opuesto? Pues depende del ángulo que estemos hablando. Aquí tenemos dos ángulos, ¿vale? El ángulo alfa y el ángulo beta. A estos catetos veis que no le he puesto en principio ningún nombre, sino cateto 1, vamos a llamarle, y cateto 2. Si hablamos del ángulo alfa, ¿cuál sería el cateto opuesto? Bueno, pues ya hemos explicado que hay varias formas de no liarnos, ¿no? Algo opuesto es algo que está enfrente. ¿Qué cateto? Porque no nos olvidemos que esto es la hipotenusa, que es el lado mayor. ¿Qué cateto está enfrente del ángulo alfa? Pues el cateto que está enfrente del ángulo alfa es este de aquí. Bueno, pues C sub 2 sería el cateto opuesto del ángulo alfa. ¿Y qué cateto está pegando o cortando? ¿Veis? Al señalar un ángulo, corto la hipotenusa y estoy cortando un cateto. Bueno, pues el cateto que estoy cortando sería el cateto contiguo, que en este caso sería C1. O sea que para el ángulo alfa, el cateto opuesto sería C2 y el cateto contiguo sería C1, ¿vale? Sin embargo, si estamos hablando del ángulo beta, pues hacemos el mismo razonamiento. ¿Cuál es, para el ángulo beta, cuál es su cateto opuesto? Pues el cateto opuesto a este ángulo es el que está enfrente. ¿Y qué ángulo está enfrente? Pues si trazamos, como decíamos, la bisectriz, el que está enfrente es este, ¿vale? Pues el cateto opuesto del ángulo beta sería el cateto C1. Y el cateto adyacente al ángulo beta es, ¿veis? Al marcar el ángulo, siempre corto la hipotenusa y un cateto. Pues el cateto que estoy cortando sería el adyacente o contiguo, que en este caso sería el C2. Veis que en un caso el cateto opuesto es 1 y en otro caso otro. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, fijaros, aquí tenemos un triángulo. Vamos a centrarnos en el ángulo A, en el ángulo donde está el punto A, ¿vale? Este ángulo, que en este caso vale 26,01 grados. Si estamos hablando de este ángulo, el cateto contiguo sería este que tenemos aquí, que en este caso vale 8,36, y el cateto opuesto es el de enfrente. Bueno, pues las razones trigonométricas son simplemente las fundamentales, ¿no? El seno y el coseno, que es lo que a nosotros nos interesa, simplemente es la relación entre uno de los catetos y la hipotenusa. Concretamente, el seno de un ángulo es el cateto opuesto, ¿vale? El seno de un ángulo es el cateto opuesto, que en este caso es 4,08, dividido de la hipotenusa, 0,44. Y el coseno de 26, en este caso, es el cateto contiguo
partido de la hipotenusa, que es 9,3, y en este caso sería 0,9, ¿vale? ¿Por qué son tan importantes el seno y el coseno? Pues porque fijaros, son independientes del triángulo. Si yo cojo, y fijaros, yo por ejemplo amplío este triángulo a un triángulo equivalente, que es un triángulo mayor, o sea que los catetos van a ser mayores y la hipotenusa. Sin embargo, el seno y el coseno, si el ángulo no varía, se mantiene constante, fijaros. Pero no. ¿Veis? Si yo amplío el triángulo, tengo un triángulo mayor, pero fijaros que el seno y el coseno siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque este triángulo es un triángulo equivalente al que teníamos antes. Y la relación que hay entre este cateto y la hipotenusa siempre es la misma, y es 0,44. ¿Vale? Entonces eso va a ser muy importante. En nuestro caso, que es para lo que nos interesa, es para lo que lo hemos visto en dinámica, para descomponer una fuerza que no está en uno de los ejes principales, en el X o en el Y. ¿De acuerdo? Si volvemos al triangulito, vamos a borrarlo para que se vea más claro. Vale. Si dibujamos un triángulo, este triángulo, y voy a tener en cuenta este ángulo, ¿vale? Ahora voy a dibujar otro triángulo. Por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Y aquí voy a poner otro ángulo. Bueno, vamos a llamarle de otro nombre para no olvidarnos. Beta. Bueno, este triángulo de aquí, esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Vamos a nombrarlo. ¿Cómo llamo a este cateto de aquí? A este de aquí. Bueno, si lo relacionamos con los ejes X e Y, ¿vale? X e Y. Este cateto de aquí estaría en el eje X, pues lo voy a llamar X. Y este de aquí estaría en el eje Y, voy a llamarlo Y. ¿Vale? Bueno, pues el seno de este ángulo, ¿a qué será igual? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto de alfa? Y. Partido de la hipotenusa. ¿Quién es el coseno de alfa? El cateto contiguo, que es el que corta el ángulo, X partido de. Pero sin embargo, si me voy a este triángulo de aquí y tengo en cuenta este ángulo y quiero conocer cuál es el seno y el coseno de este ángulo, aplico lo mismo. La hipotenusa es este lado, que es el mayor, que no hay duda. Vale. ¿Cómo llamamos a este lado de aquí? Bueno, pues si seguimos la misma nomenclatura de antes, como está en el eje X, ¿veis? Está aquí, lo voy a seguir llamando X. Y este de aquí, como está orientado según el eje Y, pues lo vamos a llamar Y. ¿Vale? ¿A qué es igual el seno de beta? Siempre es lo mismo. Cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto de beta? El que está enfrente. X, partido de la hipotenusa. ¿Quién es el cateto contiguo de beta? El que está pegando, el que está tocando. Y partido de hipotenusa. ¿Vale? No tiene más. Yo creo que si lo pensamos un poquito, no es tan difícil y es relativamente sencillo averiguar cuál es el seno y el coseno de un ángulo en función de sus lados. Y esto, como dijimos, nos va a servir para descomponer una fuerza. ¿Vale? En el siguiente vídeo vamos a descomponer una fuerza utilizando el seno y el coseno. Venga, hasta luego.